gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Bienvenidos, vieja guardia. Hoy vamos a hablar de Corea, de la guerra de Corea, claro, y de un hecho que nos llevó a todos por sorpresa. No es la invasión ni el inicio de la guerra. Todos esperaban que el norte intentase hacerse con el sur o el sur intentase invadir el norte. Eso lo tenían muy claro los estados mayores de los ya formados dos bloques. Tampoco la ayuda china o soviética en cuanto a material, asesores, como mucho. Pero lo que sí que fue una sorpresa para el mando aliado en Corea fue la entrada de un gran ejército chino, consecuencia de lo que se llamó la carrera al río Yalu, que hablaremos posteriormente, considerado luego un gran error estratégico por los propios estadounidenses. Provocaría consecuentemente la entrada de un gran ejército chino que no querían tropas, evidentemente, tropas estadounidenses o tropas aliadas en su frontera norte. Les habían quitado su estado colchón. Y para eso aprovechamos que Iván Jiménez ha tratado el tema en uno de sus múltiples artículos en revistas especializadas. Así que, vamos a dejarle a él la batuta. ¿Qué tal, Iván? Hola, Dani, un placer estar aquí de vuelta en Casus Belli, que hacía tiempo que no me pasaba. Y sí, ya que acaba de salir un artículo mío sobre esta batalla en la aventura de la historia, pues aquí podemos también tratarla y detallarla porque, como bien dices, es un punto clave la guerra de Corea, un conflicto que estamos en el 75 aniversario y que ha pasado un poco desapercibida la efeméride, pero bueno, ya sabemos que Corea lleva este San Benito de ser la guerra olvidada, o sea que tampoco debería extrañarnos mucho, pero creo que vale la pena hacer un esfuerzo por conocerla un poco mejor, porque hay cosas muy interesantes para analizar. Sí, y el primer año fue de locos, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, el mapa se movía muchísimo, luego ya se quedaría, podemos comentarlo, pero sí que vamos a centrarnos en esta batalla, hay quien llama incidente por no llamarle batalla, bueno, en fin, hay hay un ejército que no es ejército, no pertenece a un país, pero que sí pertenece a un país, o sea, hay cosas muy, muy, muy extrañas y legalismos muy extrañas para que hubiese un choque de potencias directamente. Pero bueno, eso lo vamos a ver. Has dicho en Aventura de la Historia, entonces. Sí. Pues nada, a echar un vistazo al kiosco. Pues, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? ¿Un repasillo de lo que ha pasado hasta llegar aquí? Sí, creo que sí, porque yo creo que ayudará a la gente a situarse. Esto no es la Segunda Guerra Mundial y supongo que les sonará, ¿no? Tampoco nuestra audiencia no es que sea ignorante en estas cosas, pero les sonará un poco, pero no acabarán de ubicarlo todo y creo que les podemos ordenar un poco las ideas y para así entender mejor luego todo lo que pasó aquí en Chosin. Perfecto, me parece perfecto. Pues bueno, la guerra de Corea se empieza a finales de junio de 1950 con eso, ¿no? El ataque del ejército de Corea del Norte sobre su vecino del sur. Las dos Coreas se habían dividido justo al final de la Segunda Guerra Mundial por un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Que cada uno avanzan hasta el paralelo 38 y ahí es como acuerdan el reparto. Así muy rápido, porque también la parte diplomática tiene mucha amiga y podríamos estarnos aquí hablando horas y horas solo de la parte diplomática.
la cuestión de unificar Corea había quedado así en el aire, ¿no? Bueno, convocar unas elecciones, que los coreanos eligieran, fueran los que escogieran su destino. Eso es lo que decían todos, digamos, en los foros de la ONU y otras reuniones internacionales. Pero evidentemente, pues cada uno estaba preparando a su cliente para que cuando podía llegar este enfrentamiento. Quizá un poco más los soviéticos sí que les dieron un equipamiento más preparado al ejército popular de Corea del Norte. Los equipan con elementos mecanizados. De hecho, es una de las imágenes icónicas son los T-34-85 aún dando guerra, nunca mejor dicho, en Corea. Y en cambio, Estados Unidos, que entonces vivió una situación, digamos, completamente a la inversa de la actual, ¿no? Si ahora se dice que se quiere centrar en Asia y olvidarse de Europa, pues allí en 1950 era al revés. Su prioridad era Europa y Asia era más un frente secundario. Y estaban, perdona, en la época de tirar a la basura todo, a la chatarrería, todas las armas que pensasen que eso no servían. Luego tendrían que rescatar tanques perdidos de todo el Pacífico o cosas así. Lo habían desatendido y la flota también. Había un momento, me contaba Esaú, que solo le quedaban 2 dragaminas. En todo el teatro pacífico, dices, ¿2? Sí, había 2000. Pues sí, señores. Ahí había, eso ya no servía y se tenía que hacer chatarra. Pero bueno, no quiere decir que tuviesen un contingente que más o menos estaba bien en Japón. Sí, bueno, en Japón, primero que había como una confianza excesiva en la bomba atómica. Ajá. Y también, ¿no? el debate de cómo se iba a cambiar la guerra, que bueno, eso cada vez que aparece una nueva arma, ¿no? Sí, lo cambia todo. Sí, lo va a cambiar todo. Sí. Por ejemplo, y también esto se lo vivirán los marines, que es que se decía que las acciones anfibias no iban a tener ningún sentido porque con la bomba atómica lanzabas una bomba atómica y ya te cargabas la cabeza de playa enemiga y ya está. Y la fuerza anfibia de invasión. Y por ejemplo, sí que tenían un contingente importante en Japón, pero se darían cuenta que lo habían utilizado más como fuerza de ocupación. Sí. Y no estaba preparado pues para una guerra. O sea, de hecho, cuando el ejército norcoreano interviene, la ONU aprueba el envío de una fuerza internacional que será mayoritariamente estadounidense. Y ya empezamos con los eufemismos, ¿no? No se llamará ejército, se llamará acción policial, porque tampoco será una guerra reconocida oficialmente o declarada oficialmente. Y los estadounidenses, las primeras tropas estadounidenses sufrirán bastante. De hecho, tienen que retroceder ellos también ante los norcoreanos, que no solo, digamos, eran buenos por el equipo que habían recibido, sino que también son unos 200.000 la fuerza de invasión, de los cuales 50.000 eran veteranos de la Guerra Civil China. Bueno, claro. Y también habían sido entrenados por los soviéticos, o sea que era una fuerza considerable. De hecho, bueno, es como, gracias a ellos, es como consiguen acorralar a estas fuerzas de la ONU en el perímetro de Pusan, que esto sí creo que sonará un poco, que bueno, es... Entonces aquí ya entramos, ya aparece, ya llevaba bastante, porque el comandante en jefe de esta fuerza es un gran amigo de Casus Belli, como es el general Douglas MacArthur. ¡Qué grande! Será su último gran servicio, esta guerra de Corea. Y aquí él, pues, idea un cambio de tornas a la guerra. Ve que en Pusan la situación está estancada, porque los norcoreanos han acorralado a las fuerzas de la ONU. En la época, y dependiendo al historiador que leas, te dirán que los norcoreanos están a punto de penetrar en el perímetro o de arrojar a las fuerzas de la ONU al mar. En libros más recientes lo matizan un poco ya. Después de un par de meses, casi 3 de guerra, el ejército norcoreano, aunque había rendido muy bien, como ha venido diciendo, ya estaba un poco desgastado y le faltaba esta fuerza de empuje para acabar de arrojar al mar o de acabar con las fuerzas de la ONU. Pero bueno, en cualquier caso, la situación estaba estancada en la península y MacArthur idea el desembarco de Incheon
que está unos pocos kilómetros al sur de Seúl. Bueno, ahora como ha crecido tanto, no sé si ya la ha englobado, porque creo que el Incheon es uno de los aeropuertos cuando llegas a Seúl. Supongo que ahora ya estará englobada en su gran área metropolitana. Ajá. Pero bueno, en la época es eso, es una pequeña ciudad cercana con... No es la mejor zona para hacer un desembarco, pero bueno, es una de estas apuestas arriesgadas que salen bien. Porque los norcoreanos también también habían cometido otro pecado, que era que habían menospreciado a los estadounidenses y su voluntad de lucha, una situación que recuerda un poco a la actitud japonesa al principio de la guerra, ¿no? Nos vamos a enfrentar a un pueblo de mercaderes, pues también es por este desarme que me decías ahora y hay ciertas actitudes, o porque se habían encontrado con tropas no muy aguerridas de Estados Unidos, se habían autoconvencido de que les podían derrotar con facilidad y que no serían capaces de pasar a la acción. Bueno, aquí en Incheon cambia completamente, las tornas. sí. Y también MacArthur escoge ese punto porque corta, de salir bien como es el caso, cortaría las líneas de suministro de las tropas que estaban rodeando el perímetro de Pusan pues bueno, al desembarcar los norcoreanos ahí o se retiran, que es lo que hicieron, o se hubieran quedado atrapados entre dos frentes. También ahí en paralelo habían llegado refuerzos a Pusan y las fuerzas de la ONU pueden lanzar un contraataque, que esto es lo que exhiben los partidarios de la tesis de que el ejército norcoreano ya está muy desgastado porque tampoco pudieron detener el avance desde Pusan. Y creo que no había dicho la fecha, el desembarco de Incheon es el 15 de septiembre de 1950 y eso, en pocas semanas se ve claramente que ha cambiado la situación estratégica y tenemos a las fuerzas de la ONU que se aproximan a Seúl. 5 días después del desembarco ya están en los alrededores de la ciudad y ya empieza lo que se conoce como la batalla de Seúl, que bueno, que en este primer año loco de subidas y bajadas por la península de Corea del frente, creo que es la segunda de las 5 batallas que habrá por Seúl. La primera fue la primera conquista norcoreana y aquí esta se conoce como la batalla de las barricadas, que también es los norcoreanos después de la sorpresa inicial y de tener que replegarse para evitar verse atrapados en el sur de la península, pues aquí es donde plantean una resistencia un poco más decisiva. Con todo, los marines lideran el asalto, aunque finalmente también harán el gesto de que sean tropas surcoreanas las que entren en la ciudad, pero el peso del asalto eran los marines y se llaman las batallas de las barricadas por las defensas que habían planteado los norcoreanos, que les obligan a estar, pues, sobre todo del 26 al 28 es una batalla muy intensa que les obligan a desplegar a los estadounidenses toda su potencia de fuego y hacen un ejercicio de armas combinadas para acabar con esta resistencia a las barricadas, ¿no? Pues primero fuertes ataques aéreos y artilleros, luego enviaban a los tanques pesados, a los M-26 Pershing, contra las barricadas y finalmente la infantería de los marines limpiaba las posiciones. Se decía que en algunas zonas los norcoreanos estaban tan bien organizados que podían retener a un batallón durante 1 hora con estas barricadas. O sea que esto es una idea de la dureza del combate. Pero igual, con todo, bueno, no tardan tampoco tanto tiempo. El 28 de septiembre ya se da por liberar a Seúl y ahí llega, pues, llega otro momento, ¿no?, de crítico diplomático para la guerra, ¿no? Porque Seúl está muy cerca del paralelo 38 y eso, una vez expulsados los norcoreanos, enseguida se llega a esta zona divisoria. Y claro, ahí empieza el debate de qué hacer, si continuar la guerra o detenerse ya allí, ¿no? Sí. De reconquistar, digamos, la parte sur y poner a lo mejor una zona de seguridad en ese paralelo o continuar hacia arriba, ¿no? Sí, como decía,
como justo antes de la guerra se había estado hablando mucho de cómo reunificar Corea, cómo llevarlo a cabo, pues evidentemente los más halcones en el lado occidental, con MacArthur a la cabeza, o cabeza visible, apuestan por, bueno, acabemos el trabajo, ¿no? Sigamos hacia el norte del paralelo 38, acabamos con el régimen coreano, que ya se está viendo que el ejército norcoreano lo está pasando mal, ahora o nunca. Pero, bueno, ahí comienza también a moverse el frente diplomático, claro. Recordemos que, aunque era un contingente estadounidense, principalmente en teoría eran las fuerzas de la ONU. Las fuerzas de la ONU necesitaban la aprobación de la ONU. El Consejo de Seguridad no te lo podía dar porque la URSS ya había calculado mal, su plan le salió mal porque a la reunión original, cuando se produce la invasión norcoreana, no acude la URSS al Consejo de Seguridad en protesta porque China, la República Popular China, no había sido admitida en la ONU. Recordemos que la guerra civil china había acabado no hacía ni un año, en el 49, en octubre, y bueno, es cuando se proclama la República Popular, pero la China oficial reconocida era la que hoy conocemos como Taiwán. Exacto. Que, bueno, que aún mantiene el nombre oficial de República de China. Es República, sí, es República China. Sí. Pues digamos era Taiwán y en cambio la República Popular no está reconocida. Esto no será hasta los 70 con Nixon, pero bueno, no quiero irme mucho. La carta china, la diplomacia ping-pong, que es interesantísimo eso. Sí. Pues en aquel momento, en el primer momento, la URSS dice, yo no voy, boicoteo la reunión del Consejo de Seguridad. Y Estados Unidos dijo, pues vale, pues aprobamos la fuerza de despliegue y tú no vetas. Pero aquí, a finales de septiembre, no se aprobó a través del Consejo de Seguridad, sino de la Asamblea General. Se aprueba el 1 de octubre, pero como digo, ya el avance oficial. Pero como digo, ya había bastante juego entre bambalinas. De hecho, incluso antes de que se diera por acabada oficialmente la batalla de Seúl, el 27 de septiembre, el presidente Truman ya le dice a MacArthur que se prepare, las tropas para cruzar el paralelo 38, aquello de, bueno, vamos a conseguir la coartada diplomática, tú ten preparado. Incluso ya se había dejado que algunas unidades surcoreanas persiguieran y cruzaran el paralelo 38 antes de este 1 de octubre, dejándolo como, bueno, es una cuestión entre coreanos, ¿no? Y bueno, el 1 de octubre se da la autorización y ya cruzan y enseguida ya comienza el cruce de todas las tropas de Naciones Unidas. Evidentemente las protestas de las dos grandes potencias comunistas, de la Unión Soviética y China, justo al final de la batalla de Seúl y antes de que mientras se está cocinando esta resolución de la ONU, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Zhou Enlai, una de las manos derechas de Mao y uno de los destacados dirigentes comunistas de esta joven República Popular, ya lanzó una primera advertencia, ¿no? que ellos entrarían en guerra si las tropas estadounidenses avanzaban al norte del paralelo 38. Sí, claro, no querían verlo allí, no querían a nadie ahí cerca, sí. Y bueno, aquí MacArthur y los más partidarios de seguir la guerra desestiman esta amenaza china, creen que es propaganda, ¿no? Para quedar bien dentro del bloque comunista, que bueno, no les faltaba razón, ¿no? Que el objetivo de China era, en esos momentos de la República Popular, era invadir Taiwán. Sí. Lo que pasa es que, claro, ¿con qué vas allí? Sí. Y nada, siguen avanzando. A principios de octubre, a mediados de octubre, el 19 de octubre, capturan Pyongyang, la capital de Corea del Norte, y ahí ya el ejército norcoreano ya se ve que poco puede hacer. Ya se va hacia el norte del país, aprovechar la orografía
montañosa para plantear una última defensa, pero en esos momentos ya se habla en mediados de octubre de acabar la guerra. Y se produce una de esas frases que cuando la dice siempre sale mal, ¿no? En una guerra de a casa por Navidad. de verdad, ¿eh? Sí. De la Primera Guerra como famosa, pero también de las Ardenas, de Market Garden, ¿no? De todo. Uy, cuando dices eso, sí, malo. Sí. Ahí sí que es un programa para Navidad, no sé si... ¿Verdad? A casa por Navidad. Oye, pues mira, buena idea. Aquí, de nuevo, nos la dijo nuestro querido MacArthur, se la dijo al presidente Truman en una cumbre que hicieron en la isla de Hue para ver cómo marchaba la guerra, o sea, el 18 de octubre, cuando la caída de Pyongyang era inminente, y él dijo, y le aseguró eso, ¿no? Pues a casa por Navidad. Pues bueno. El avance, la verdad es que el avance era triunfal, aunque también escondía algunos problemas que luego se notaría cuando las cosas se torcieran. Era la principal fuerza de combate de este contingente de Naciones Unidas, era el octavo ejército, que era el que había combatido en Pusan. Y este, digamos, avanzaba por la parte occidental. Englobaba, a su vez está dividido en dos cuerpos, el primero y el noveno, con también, pues eso, la mayoría eran unidades estadounidenses. En el primero está la primera división de caballería, la 24 división de infantería, la primera división de infantería norcoreana y la brigada de la Commonwealth, la 27. Y en el noveno cuerpo estaba la segunda división de infantería estadounidense y la 25 división de infantería también mayoritariamente estadounidense, que incluía otros contingentes aliados de los 16 países que enviaron tropas, como por ejemplo los turcos, luego otros como los franceses llegarían más tarde, pero bueno, ya os digo que mayoritariamente eran tropas estadounidenses y el siguiente contingente serían los surcoreanos, pero aún era un ejército que, como había demostrado al principio de la guerra, aún dejaba bastante que desear y esto sí que era un poco más que una fuerza policial de infantería ligera. Y luego la otra gran formación era el 10º Cuerpo, con 2 divisiones estadounidenses, la primera de Marines y la 7ª División de Infantería del Ejército estadounidense. Que, bueno, mezclar a Marines y Ejército, pues no era o no parecía ser la mejor idea. Es que las doctrinas son diferentes. Bueno, los roles son diferentes realmente, si no solo existía un ejército. Y bueno, aparte de que, hombre, evidentemente se van hombro a hombro, se van a salvar la vida dentro de lo que cabe, pero es mucho más no porque se lleven mal, es por eso. Doctrinalmente, por ejemplo, los marines van a toda hostia. Y no importa casi las bajas, y el ejército va más poco a poco, porque sí que importa consolidar el frente. Es un poquito, están acostumbrados a cosas diferentes, pero bueno, supongo que es lo que cogió para esa carrera hacia el norte. Sí, lo que aquí veremos que cambia un poco este rol, ¿eh? Sí que es verdad que los marines, además, sí. También digamos que el general de la primera, el general Smith de la primera división de marines sabrá leer mejor la situación que MacArthur y los otros oficiales. De hecho, el 10º Cuerpo estaba mandado por el general Edward Almond, que era del ejército y, digamos, más partidario de la corriente de MacArthur. Y este 10º Cuerpo avanzaba por la parte nororiental, por el noreste de Corea del Norte. Y se dirigía también hacia una zona sensible, que ya no solo el famoso río Yalu, que no solo marcaba marca la separación entre Corea y China, pero también este 10º Cuerpo se acercaba por el noreste, que también abarca un poco de frontera con entonces la Unión Soviética, Rusia hoy. Y además habían protagonizado un segundo desembarco en Wosan el 26 de octubre para consolidar este avance hacia el noreste. Ya digo, no hicieron caso a estas advertencias de finales de septiembre del ministro de Exteriores chino. Tampoco harían caso a un discurso de Mao que hizo el 1 de octubre en público en la radio.
que también advertía que no tolerarían que Estados Unidos se hiciera con el control de Corea del Norte. Todo lo consideraban, pues eso, que no se atreverían a intervenir o que como mucho enviarían un contingente muy limitado para tratar de ayudar a los norcoreanos que se estaban agarrando a la orilla sur del río Yalu y que prácticamente solo esperaban que los remataran las fuerzas de la ONU. Malo, que era que pensaban también que podía ser una bravata que no calcularon bien, vamos. Sí, porque también es eso, no había acudido en ayuda durante los 3 primeros meses de guerra y ahora iba a venir. Sí que es verdad que si ahora pasamos al lado comunista, aquí se había, sobre todo las dos grandes potencias, entre China y la Unión Soviética, de pasa tú primero, ¿no? para ayudar a Corea del Norte. No, usted primero, perdón. Usted primero, sí. Kim Il-sung, el dictador norcoreano, el abuelo de Kim Jong-un, se había lanzado a la aventura sabiendo que más o menos contaría con algún apoyo de sus dos grandes patrocinadores. Stalin no quería arriesgarse, o sea, Stalin sí que le dio ese entrenamiento y equipo, pero no se iba a arriesgar a una guerra abierta con Estados Unidos. Y China era aquello de, bueno, yo voy si tú vas. Si tú vas. y Stalin también, más o menos, también, sí. Bueno, le dio el equipo y las armas, digo, pero bueno, que si te ayuda alguien, que sea Mao. Claro, que ahí quedaba la cosa, sí, y en este otoño del 50, sí que Stalin dice, bueno, habría que hacer algo, ¿no? Sí, verdad, que están ya aquí al lado. Sí. Que a ellos le coge frontera también, a Rusia le coge frontera, a la Unión Soviética, sí. Y Mao aquello de, bueno, pues sí, habría que hacer algo. Y entonces, ahí Stalin se compromete a equipar mejor, de enviar también ayuda al ejército chino, porque el ejército chino, aunque acaba de ganar la guerra civil, no era una fuerza mecanizada, ni con artillería pesada. O sea, en proporción estaba mejor equipado el ejército norcoreano de principios de la guerra, que era una fuerza más moderna, por entendernos, que la que sería el ejército chino. Pero bueno, es eso, tenían muchos efectivos y era una fuerza a tener en cuenta. También esta manera, ¿no?, que tenían de presentar la guerra, que nadie quería llamarlo guerra, ¿no? Porque en el no lenguaje oficial de la ONU y del gobierno de Estados Unidos era la acción policial. Sí, ahí no había una guerra. Sí. Era, como eufemismo, pues, hombre, habéis hecho un desembarco con miles de marines, no sé. Es la policía local. Sí. Ha hecho algo no sé, queda un poco, sí. Pero los chinos tampoco, ¿verdad? O sea, los chinos tampoco van a ir con su ejército. No, por eso, porque claro, Mao tampoco quiere hacer una declaración oficial de guerra, aquello de presentarse al embajador. Creo que no habría embajador entonces aún, ¿no? Pero de enviar aquello la declaración formal. Stalin le dice, si te atacan, si te bombardean, yo te daré cobertura aérea. Entonces, y eso, y le daré más equipo, te daré equipo para armamento para tus tropas. Y pero Mao eso dice, pues vamos a ir, pero no vendrá no va a ser esto el Ejército Popular de Liberación. Aunque todos sean soldados del Ejército Popular de Liberación. Esto lo vamos a llamar, estos serán los voluntarios del pueblo chino. Así tensa la retórica, ¿no? Pues vamos a ayudar a nuestros camaradas del otro lado de la frontera. Que de hecho, por quien no lo sepa, tienen partido propio. Hay un partido comunista de los veteranos del ejército voluntario en China. En China hay, aparte del Partido Comunista, hay una serie de partidos pequeños, etcétera, y uno de ellos es eso, y otro, por ejemplo, es el partido de lo que es Taiwán ahora, de los que se refugiaron de Taiwán. O sea, hay una historia. Pues ellos mismos ya crearon una entidad propia y todavía está por ahí como partido, ¿eh? Curioso. Pero que vamos a enviar estos sí, bajo un... vosotros no lo llamáis guerra, nosotros no lo llamamos ejército popular, ¿no? Exacto. Vosotros enviáis policías, yo envío voluntarios. Exacto. Los Boy Scouts, yo envío los Boy Scouts. Pero esto
Este ejército, que no era un ejército, eran entre 300 y 400.000 hombres. Nah, para los estándares chinos, voy a escapar, ya te digo yo. Bueno, era una fuerza inmensa, vamos. Sí, No nada. sí. Había, es una fuerza poco equipada, aunque había alrededor de unos 50.000 o un poco más que se consideraban veteranos aguerridos de la guerra civil. Luego había otros soldados que tenían, pues, serían eso, prácticamente campesinos que los enviaron allí prácticamente sin saber nada. Imaginemos eso, la China que venía de pues casi 20 años seguidos de guerra, entre la invasión japonesa y la guerra civil propia. Incluso había 15.000 soldados nacionalistas que les habían dicho, pues, os incorporáis a los voluntarios del pueblo chino o vosotros veréis la suerte que corre. Sí que lo había oído, eso de decir, bueno, quieres redimirte de alguna manera, pues en vez de estar aquí en la prisión, aquí plantando patatas o nabos, pues te vas allí y sí, efectivamente, luego ya cuando cumplieron, pues los que cumplieron pues vale, venga, ya estamos. Pero es bastante desconocido esto, ¿eh? 15.000, pues unos cuantos, ¿eh? Unos cuantos, casi, pues eso, un 7,5% de la fuerza. No está mal, ¿eh? Sí. Y bueno, sobre todo la mejor unidad era el 38 Ejército, que eran buena parte de estos veteranos de la guerra civil, pero que, claro, era una fuerza que estaba preparando para invadir Taiwán. Y de repente, pues imagínate, están preparando para una acción anfibia de aquella manera, pues, como hubiera sido, porque los medios que tenía China entonces eran muy limitados para una acción anfibia, y los iban a enviar a una guerra puramente de montaña y a finales de noviembre, en noviembre, que ya estamos tocando Siberia, o sea, y se iban a enfrentar a temperaturas muy bajas, que ya veremos que el frío fue el otro gran enemigo de los dos bandos en Chosin. Ahí si hubiese pingüinos serían con bufanda, o sea, sí, por sí, decirte. Sí. Además, zona montañosa, no montañosísima. El general al mando de estos voluntarios era Peng Dehuai, que era un veterano de la larga marcha junto a Mao, que eso, bueno, era como uno de los indicativos, ¿no?, de pedigrí dentro del Partido Comunista en chino, que significaba eso, que habías estado con Mao desde el primer momento y había sido artífice de las victorias de la guerra civil, del último tramo de la guerra civil contra las fuerzas de Chiang Kai-shek, y utilizando tácticas muy parecidas a las que se verían en Corea, ¿no?, de desbordar al enemigo aprovechando la superioridad numérica con tácticas de infiltración y asaltos nocturnos, para que básicamente se buscaba eso, que un enemigo que teóricamente podía estar mejor equipado no pudiera hacer valer su superioridad en armamento. Aquí, bueno, Dehuai también era muy dado a las metáforas y así a las declaraciones un poco altisonantes como Mao. China también, aparte de las dudas que tiene de intervenir y las declaraciones que hacía, sí que Mao tenía el miedo de qué pasaría si los estadounidenses llegaban al río Yalu. O sea, temía realmente que fuera un ataque que pudieran aprovechar cualquier excusa para lanzar un ataque contra China. O sea, claro. Porque realmente la tensión era bastante elevada, o sea, y Mao ya tenía su propia agenda, aunque aún no había llegado a romper con la URSS, tardaríamos casi una década, pero él ya sabía y hacía sus cálculos de que su gran rival iba a ser Estados Unidos y que no podía dejar que se le colocara tan cerca. Si ya habían al principio de la guerra los estadounidenses habían marcado territorio enviando a la séptima flota a proteger Taiwán, de la guerra de Corea me refiero, o sea, de Kim Il-sung hace el movimiento y enseguida la flota está ahí. Sí, la séptima flota está ahí también para decirle a Mao, no se te ocurra a ti hacer lo mismo. Claro, no aproveches la historia. Exacto. Sí. Entonces, esto, desde el punto de vista chino, en Pekín se interpreta como que, bueno, nos quieren cercar y nos van a
y nos van a atacar. De hecho, entre los generales chinos se producen eso, comparaciones y metáforas curiosas. Por ejemplo, pues este mismo Peng Dehuai decía que dejar que los estadounidenses se acercaran al río Yalu era como, ¿no?, dejar hacer al tigre que había probado la carne humana, pues que ya eso, que entonces ya aprovecharía cualquier concesión de Estados Unidos para atacar a China. Luego también entre los círculos militares chinos, esto lo explican creo que es en uno de los libros recientes que ha salido de Osprey sobre la batalla en The Farthest Valley, que lo comparaban con... creo que es este libro, igual, pero bueno, si buscáis en las obras recientes se comparaba que los chinos decían, dice, vamos a ver, dice, esto es como, dice, seguro que los estadounidenses, si nosotros invadiéramos México, no se iban a esperar que nos detuviéramos en Río Grande. Está claro, sí, bueno, la comparación es acertada, desde luego. Bueno, pues esta fuerza de 300.000 voluntarios empieza ya a infiltrarse en octubre hacia al otro lado del río Yalu. Aprovechan la noche porque la superioridad aérea aliada es total de los estadounidenses y aprovechan la accidentada orografía, las montañas y los bosques de la zona para esconderse y ocultar sus movimientos y tienen éxito porque no son conscientes de que se está acercando un gran ejército chino. He encontrado en algún sitio que, por ejemplo, sí que la CIA, que también se había estrenado hacía poco, sí que detectó la presencia de tropas chinas, pero de lo que les pareció contingentes pequeños de unos pocos miles de hombres, pero en algunas zonas, ya en Corea del Norte, pero en zonas que había centrales hidroeléctricas. De hecho, en el envase de Chosin había una que muchas de ellas suministraban energía a Manchuria. Con lo cual lo interpretaron como, bueno, quieren proteger... sus fuentes de suministro. Al fin y al cabo es una de las zonas más industrializadas de China. Pero pensaron, bueno, si no se les molesta, igual tampoco tendrán mucho peso en la guerra. O sea, pero es eso, sí que cuesta de creer un poco que o sea, hoy en día, ¿no?, de esta ceguera estadounidense, ¿no?, de embriagados por la victoria, de creerse o no hacer caso a las advertencias chinas que parecían bastante evidentes. Yo tengo en los apuntes que tenía de hace un montón que él esperaba pues como un 10% de lo que pasó, que a lo mejor eran 20 o 30.000 tropas y eran más para crear un colchón para proteger sus fronteras y a ver qué pasaba y ya pues se negociase ahí, pero casi desaparecía Corea del norte. Sí. El cálculo de la CIA va por ahí, dice que más que unas 20.000 tropas y esperaban eso, pues sí, bueno, un pequeño último refugio para los norcoreanos, pero bueno, que la van por acabada Corea del Norte. O sea, que sí, que sería eso, quizá eso, hacer acto de presencia para acabar de negociar el final, pero vamos, que había un triunfalismo enorme. De hecho, la ofensiva final, bueno, ¿cómo se llama la ofensiva final? la del 10 de noviembre, bueno, la de noviembre. Sí, la China, quieres decir, la segunda... No, la de MacArthur. Bueno, es la marcha... bueno, es que lo grave es que tiene ya una advertencia importante al 25 de octubre, que es que los chinos lanzan el primer ataque. Vale. Entonces sí. Esta que es... Vale, de acuerdo. Dejamos la sorpresa. Que pasa, sí. Atacan sobre todo en el lado occidental de Corea del Norte, donde está el 8º ejército, y ponen en aprietos al 8º regimiento de caballería de la primera división de caballería estadounidense y a la 6ª división de infantería surcoreana, que tienen que retirarse porque sufrieron muchas bajas pero aún así consideran eso, que era este contingente más limitado. En la parte oriental, donde está el 10º Cuerpo y los marines, sí que hay algunas escaramuzas, pero no saben calibrar bien la amenaza. Y de hecho este primer ataque es una treta de Peng Dehuai,
de que quiere ganar tiempo para que acaben de llegar más tropas de los voluntarios, del ejército de voluntarios chino, y lanza este ataque también pues para un poco testear a las tropas de la ONU. Sabía que las iba a sorprender y eso le haría ganar tiempo. Y el ataque dura muy poco. A principios de noviembre ya baja la intensidad del ataque. MacArthur lo interpreta como eso, que es que tiene muy pocas tropas los chinos y no pueden continuar con su ofensiva y que ha sido un intento de ganar tiempo, pero lo que digamos les había puesto era un cebo. La idea tanto de Mao como de Huai era hacer avanzar a la ONU, a las fuerzas de la ONU, cuanto más al norte, porque es más montañoso el país. Si miráis un perfil orográfico, un mapa geográfico de Corea del Norte, es que es todo muy montañoso. Uh-huh. También los dos contingentes quedaban aislados por estas cordilleras. O sea, no podían, tenían la geografía les limitaba las zonas, las líneas de avance de uno y otro en esta carrera hacia el Yalu. De hecho, competían un poco las dos formaciones, sí. Pero también les evitaba eso, poderse darse apoyo en caso de un ataque. Pues eso, como decía, hay este ataque que los propios chinos frenan a comienzos de noviembre, cuando ya han conseguido traer a más tropas desde el otro lado del Yalu. Y bueno, MacArthur eso cree que solo es un pequeño grupo de voluntarios que han intentado hacer así una acción para ayudar a los pocos norcoreanos que quedan. De hecho, creo que les llega a llamar que es un ejército de lavanderos chinos, así muy despectivamente. Además, MacArthur, esta gente que le gustaba rodearse de gente que le diera la razón. O sea, su jefe de inteligencia, el general Charles Willoughby, le da, que, bueno, pues para que nos hagamos una idea, lo venía acompañando desde Corregidor, desde el 42. Y esto, él le dice que no hay datos de una gran fuerza china a ningún lado del río Yalu, que es eso, que todos son pequeñas fuerzas. Este hombre ya tenía fama, bueno, de que siempre le daba informaciones que lo reafirmaban en su opinión a MacArthur. Y de hecho, después de la contraofensiva china, lo que le acusarán otros militares estadounidenses es de no haber sabido interpretar los datos o de haber querido darle a MacArthur sobre la información que quería ver. Bueno, le acusan directamente de ocultar datos de la acumulación de fuerzas chinas. Vamos, que decirle lo que quería ver MacArthur, sí, y si había con un poco de suerte seguro que tendría razón otra vez este viejo general. Exacto. Pues, y bueno, eso, a principios de noviembre va bajando la intensidad de los ataques chinos. Ya hacia mediados ya se ve que, pues, o parece que ya no hay grandes combates, pese a que estas dos unidades del octavo ejército lo han pasado realmente mal. Y hacia el 24 de noviembre ya las fuerzas de la ONU están otra vez avanzando en esta marcha hacia el río Yalu, en lo que parece ser que va a ser el final de la guerra, ¿no? Porque según sus cálculos se había que volver a casa por Navidad. Pues eso, el 24 de noviembre ya tenía que haber acabarse, acabado, ¿no? ya. Bueno, sí. Empezar ya el principio del fin, vamos. Sí. Y bueno, pues lo que pasa realmente es que nada más iniciar esta marcha, pues ya, digamos, salta la gran trampa china. El 25 de noviembre comienzan los ataques en la parte occidental, en la zona del 8º ejército, perdón. Sí. Y con eso ya no son ataques localizados en dos divisiones, sino en toda su línea del frente. Y en el caso de Chosin, empiezan 2 días más tarde, en el 27 de noviembre por la noche. Comienzan tanto en un sector como en otro. Los chinos lo que utilizan son asaltos nocturnos, sí, para evitar la superioridad aérea estadounidense. Dentro de toda esta falta de equipamiento que vengo insistiendo desde el principio, estaba que apenas tenía muy pocos equipos de radio el ejército chino,
Y esto es una cosa que sorprende a las tropas de la ONU, porque claro, se comunicaban con instrumentos, con trompetas, sí, flautas, sí, tambores. Y tambores, sí, eso es muy típico, pero claro, sí, típico de las épocas de cuando los imperios y tal. Y además que sí que a mí me contaron la historia que según si, por ejemplo, la trompeta servía, si era, pues yo qué sé, si se tenía que oír de cierta forma. Pero si llovía, entonces los tambores no servían y tenían que, o sea, tenían su rollo, pero evidentemente, hombre, pues una radio que no tenían realmente, pues no tenían, parecían los soviéticos a principios de la guerra patria que llaman ellos, que tenemos poquito, pero vamos, bueno, pero ellos van a infiltrarse por la noche, a hacer encamisadas, encamisadas no, a machacar al octavo ejército y a la primera de marines y a todo lo que pillen. Bueno, también hay que imaginar, sobre todo eso, las avanzadillas estadounidenses y demás, que estás en medio de la noche y empiezas a escuchar tambores. Y luego te lanzan ataques o sea, ataques de oleadas humanas, o sea, ya lo iré detallando, pero bueno, era eso ellos se quedaban sorprendidos. Hay testimonios de soldados estadounidenses es que madre mía, nos lanzaban aquí centenares y centenares, nosotros les tirábamos de todo y aquí tenían el desprecio por la vida humana era impresionante. El ataque contra el 10º cuerpo, y también, bueno, explicar un poco que, bueno, por el libro de Marines pues un poco sospechoso de porque he elegido la parte de Chosin, pero también era tanto de Huay como Mao decidieron que el punto decisivo de su ofensiva, o el que debía resaltar más, era acabar con los marines, con esta primera división de marines, porque la consideran la fuerza estratégica más poderosa que tenían los estadounidenses. Sí que era el 10º cuerpo en total sumaba a 30.000 hombres, la división de marines era la que tenía más potencia de fuego, también es la que había liderado, ¿no?, este giro estratégico en la guerra, y ahora realmente es la que estaba, era, digamos, como la punta de lanza de todo este avance de la ONU. El octavo ejército sí que avanzaba más como un frente más uniforme, y este 10º cuerpo sí que avanzaba como una punta de lanza hacia esta zona estratégica, ¿no?, de la frontera de Corea del Norte con las dos potencias comunistas. Y Mao sabía aquí que tenía que dar que centrar sus esfuerzos contra estas fuerzas. De hecho, se envían en total el 10º cuerpo estadounidense tenía unos 30.000 efectivos y los chinos les envían el cuádruple, 120.000, en el 9º grupo de ejércitos con 3 ejércitos que serán los que les atacarán en Chosin. Yo creo que con los medios que tenían los chinos, ya me estás hablando de tambores, otra cosa, o sea, era lo correcto, digamos. Yo lo único que puedo hacer es esto. Sí, es que, o sea, los chinos eran plenamente conscientes de que tenían que desbordarlos por superioridad numérica y conseguir así la victoria. A ver, antes sí que he hablado de eso, ¿no?, de que era los asaltos masivos, que sí que era la parte visible, pero digamos que había más cosas en la estrategia china, ¿no? Era este avance oculto, aprovechando la noche y las dificultades del terreno siempre que podían. Y lo que hacían es que no avanzaban por carreteras, también para evitar la vigilancia aérea.
o evitarla lo máximo posible, pero también así eso les daba el factor sorpresa de poder envolver a los contingentes de la ONU, que es una táctica que ya habían utilizado tanto contra los japoneses como contra los nacionalistas. Es un principio casi guerrillero, bueno, que Mao también, al fin y al cabo, también tiene obras dedicadas a la guerra de guerrillas, y era eso, era rodear las posiciones estadounidenses, en este caso de los marines, y poder así hacer estos asaltos en lo que era un planteamiento claramente de desgaste y eso para reducir su ventaja en potencia de fuego y llevar la guerra a tu terreno de la superioridad numérica, que es donde podías ganar y tú poner más muertos para poder acabar con el enemigo. Estamos hablando de eso, de zonas poco conocidas. En el embalse de Chosin, si veis un mapa, tiene una forma como de Y un poco torcida por su parte, o de un árbol que se ha inclinado con dos ramas, digamos, pero el 10º cuerpo se había desplegado en sus dos orillas. En la parte occidental estaban las posiciones de los marines, y en la parte oriental estaba la 7ª división del ejército. Y en lo que sería el vértice sur del lago, de esta Y, estaba la que sería la principal base de avanzada, que sería Hagaru-ri. Todos son pequeñas poblaciones, pequeñas aldeas, pero aquí los marines es donde habían instalado su principal base de avanzada. Y en unos 115 kilómetros al sur estaba el puerto de Hunan. Por estos 100 y pico kilómetros transcurría una carretera que era la principal línea de abastecimiento hacia estas posiciones de avanzada alrededor del embalse de Chosin. Que la más al norte era Yudamdin, que era un cruce estratégico de carreteras, quizás decirle mucho, estos caminos sí. de montaña que conducían hacia China y la Unión Soviética, que ahí estaban los marines apostados en este cruce. Estaba controlado por 5 colinas, que es donde este ataque que he dicho del día 27 es donde donde se iniciará, y luego por la retaguardia de esta base en el vértice del lago de Hagaru-ri. Y de eso, en la parte oriental, sobre todo un regimiento de la 7ª de la división, bueno, un regimiento un Regimental Combat Team, equipo de combate regimental de Estados Unidos, este tipo de organización que hace Estados Unidos, y que tenían la misión de cubrir este flanco oriental. Como he dicho al principio, Almond, el comandante del 10º cuerpo, era un entusiasta seguidor de los postulados de MacArthur, y eso sabiendo que él está tan al norte, quería ganarle la carrera al 10º cuerpo y llegar cuanto antes al río Yalu. Pero el general de la 1ª división de marines, Oliver Smith, había sido más cauto, sobre todo a raíz de los primeros ataques chinos. Él no consideraba que los chinos fueran a intervenir con tan pocos hombres, que el enemigo podía estar tramando algo. Al fin y al cabo, a Smith, digamos, era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, de sitios tan complicados o de operaciones tan complicadas como Peleliu o Okinawa, o sea que sí. se podía, digamos que está acostumbrado a esperarse lo peor. Veterano de Okinawa y de Peleliu. Almond eso quería un avance más rápido. Y Smith, digamos que iba más con precaución, digamos, ¿no? No corras tanto, pero asegura un poquito. Exacto. De hecho, lo que veremos que será clave es que Smith sí que había la posición de Hagaru-ri era una base logística que se había hecho a iniciativa suya, como punto intermedio entre las posiciones más de avanzada al norte del embalse y el puerto de Hunan. Porque si hubiera sido por Almond hubieran claro, tirado para arriba. De hecho, hace construir una pista de aterrizaje que será vital tanto para evacuar heridos como para traer
los suministros más urgentes durante la batalla. O sea que a Smith se tiene un dispositivo defensivo que ayudará a la defensa algo más preparado. Por ejemplo, en la zona del octavo ejército no se habían tomado tantas precauciones y la desbandada será muy, muy grande. Luego también esta diferencia de pareceres había casi ya una cierta enemistad personal, porque cuando estaban preparando el desembarco en Inchon, Almond decía que preparar un desembarco siempre era una acción muy fácil y muy sencilla. Bueno, sí. Claro, dile eso a un veterano de Perelí Okinawa. O sea, sí, vamos. Luego también parece que le sacaba un poco de sus casillas y eso que el general Smith no era el prototipo de marine aguerrido, más agresivo, sino que era conocido como el profesor por su carácter más metódico. Pero le sacaba de sus casillas que Almond lo llamaba hijo cuando era solo 10 meses más mayor que él. Qué bien cómo meterse con alguien sin meterse directamente. Almond también era más eso. Había tenido destinos había servido en el frente en Italia en la Segunda Guerra Mundial, pero era alguien más que sabía más moverse por los despachos. O sea, en la Segunda Guerra Mundial había conseguido el mando de la 93 División de Infantería, una de las unidades compuestas por afroamericanos, pero luego había hecho declaraciones hablando de que eran malos soldados, de que no se podía confiar en los soldados afroamericanos cuando les había tocado zonas complicadas del frente en Italia y no habían tenido o habían sufrido bastantes bajas frente a los alemanes, pero él lo achacaba más a una cuestión racial. O sea, no era un comandante muy apreciado, pero digamos que sabía moverse primero con Marshall y luego con MacArthur. Vale. Es de estos, sí. Es de estos dameculos dentro de... Exacto. Sí. Lo he dicho yo, no tú. Así te digo. Sí, bueno. Sí. Volviendo a la acción, la noche del 27 de noviembre, pues en Yudam Nin, donde están los marines, el quinto y el séptimo regimiento, que son la punta de lanza de esta primera división, pues tienen la escena que hemos descrito, ¿no? Empiezan a escuchar las trompetas y flautas de qué está pasando aquí y se tienen que enfrentar a un gran asalto nocturno chino. En un primer momento, bueno, lo consiguen rechazar in extremis, pero bueno, ya ven que algunas posiciones tienen muchas bajas. Como he dicho, la zona tenían que enfrentarse a temperaturas muy bajas, el terreno estaba congelado, con lo cual si tenían que cavar nuevas trincheras para mejorar las posiciones defensivas, prácticamente no podían hacerlo, eran trincheras muy superficiales, por así decirlo, y la verdad que los marines sufren bastante en esta defensa. De hecho, los ataques se van sucediendo en los dos siguientes días y van perdiendo 3 de estas 5 colinas que controlaban este cruce estratégico de Yunnan-Din, que prácticamente era una aldea, incluso en algunos sitios lo describen más como casas aisladas, en plan caseríos o masías, o casas así más rurales grandes, pero que no era tampoco una población como tal, para que nos hagamos una idea de dónde se estaba luchando. Era una zona totalmente aislada. Por cierto, no sé si has dicho la temperatura, pero por la noche era de menos 35 grados. Sí, eso digamos fue el pico más bajo, pero bueno, lo normal igual eran 20 grados bajo cero. Por eso que, vamos, Sí. Hoy en día incluso con equipos modernos tienes problemas para combatir así. Esto, bueno, lo sufrirían los dos bandos. De hecho, los marines tienen más bajas de congelación, más muertos, que por el fuego enemigo. Sí, de hecho también sí que leí, luego cuando vayamos a la cuenta del carnicero veremos que en bajas, que no tienen que ser muertos, en bajas, creo que la mitad de bajas chinas, por lo menos he leído, que son por congelación, por heridas de congelación, por dejarse... Sí, también.
con las bajas chinas hay, claro, más problemas, sí, pero pero también porque bueno, de hecho los chinos, los que se están preparando para Taiwán, el 38 ejército, como entenderéis, ¿no? Llevaban mucho abrigo. No, porque se lo darían allí y aprende a ponértelo. Exacto. Que trabajando, que parece una tontería, ¿no? Me abrigo más, no, pero si me dejo esto descubierto más de 2 minutos, me lo he congelado. Y si eso se quema, o sea, no hay que saber actuar en el frío, vamos. No es... Y bueno, y los marines sí que pueden tener algo más de abrigo, pero se enfrentaban también al problema de que se les congelaban las raciones. Pues y muchos, los que quedaban en posiciones aisladas, pues de la desesperación, muchas veces llegaron a comer raciones congeladas, con lo que esto te supone de dolencias estomacales, claro, y que acabas siendo baja. Claro. Porque, en este sentido también la batalla fue complicada para los dos bandos por esta condición climatológica. Los chinos, eso, como decía, van rodeando, o sea, no es un ataque. Un ejército más convencional hubiera avanzado por las pocas carreteras y seguramente pues los marines en sus posiciones los pueden haber rechazado con bastante facilidad. Pero ya te digo que los chinos obviaban el avance por carreteras o lo utilizaban al mínimo y avanzaban por crestas, y con eso sorprendieron a los estadounidenses, que se vieron rodeados por 6 divisiones chinas en este primer empuje, que intentaban rodear todo el lago y atacar la base en Jagarurri y cortar la carretera hacia el puerto de Hunnam. La llamaban la MSR, los estadounidenses, como siempre, están dados a los acrónimos, la Main Supply Route, carretera principal de suministro. Así también son pragmáticos con los nombres. Siempre han sido, sí. En el flanco derecho, que es donde estaban las unidades de la séptima división de infantería del ejército, Regimental Combat Team del 31. Aquí estos también sufren un ataque muy importante de la división 79 y 80 chinas. Son desbordados. Aquí se produce uno de los episodios polémicos de esta batalla, porque no consiguen aguantar también la posición como los marines, o no saben, como veremos, o no saben vender también su actuación. Y este equipo de combate regimental son barridos, está compuesto por 3.200 soldados y un tercio mueren o son capturados, y son empujados en esta orilla oriental del embalse de Choshin hacia la base de Jagarurri. Los supervivientes llegan en un estado lamentable a la base, y la interpretación tradicional es que, bueno, pues que los marines sí que han sabido sobreponerse e improvisar en el campo de batalla y hacer valer su doctrina frente a un enemigo que, aunque había logrado el factor sorpresa, pues consiguen revertir la situación, al menos en principio, como ahora veremos, y en cambio pues el ejército había cedido. Las luchas internas incluso ahí seguían. Sí. Esto, por ejemplo, hará que justo después de la batalla la división de marines sí que reciba una citación presidencial, que es una especie de condecoración que se da global de una unidad en Estados Unidos, y la séptima división de infantería no la reciba, y tardará 50 años en recibirla. Quedarán como los malos o los pardillos, ¿no? Los que se dejan ganar por los chinos. Pero ahora se ha reinterpretado, bueno, ahora en este siglo, en el XXI, en los últimos 25 años, se ha reinterpretado, se han analizado las fuentes y se ve que, se considera que al fin y al cabo este regimiento pues ha sobrepasado por un enemigo muy superior. Lo que consiguió fue ganar tiempo, porque los chinos tardan en 5 días en dejarlos fuera de combate, contando con la sorpresa y la superioridad numérica, pero ese tiempo permite a los marines organizar la defensa de esta base clave de Jagarurri y protegerse por el flanco oriental. De hecho, bueno,
mientras se están produciendo estos ataques, ya MacArthur se da cuenta de que sus tropas en Corea del Norte han caído en una trampa. Ahora sí, o sea, has tenido eso, te están llegando los informes de que muchos te están rebasando por muchas zonas del frente, y ordena un repliegue de todas las fuerzas, tanto del 8º ejército como de este 10º cuerpo. Claro, los marines habían conseguido mantener la posición en Junamnim, y en otros puntos, si veis el mapa, que hay una separación de casi 10 kilómetros. Bueno, en línea recta serían casi 10 kilómetros, pero la carretera serpentea un poco entre la punta de lanza en Junamnim y en Jagarurri. Pero claro, la ruta, la carretera ahí estaban llenos de posiciones chinas. En un punto medio entre estas dos posiciones, los marines, una compañía de marines resistían el paso de Tokton, y evidentemente ven que la situación es desesperada y se tienen que replegar, y ordenan a las fuerzas en Junamnim que se dirijan hacia Jagarurri. Ahí la intención es reagruparse todos, con lo que ha quedado también del regimiento de la 7ª de Infantería, y a partir de ahí marcharían hacia el sur. Hay una frase de esta de... Sí, ahora iba al general Smith. Vale. Aquí sí que saca el genio marine, por decirlo de alguna manera. Claro, a los marines no les gusta hablar de retiradas, ellos, ¿no? No, hombre, no. Tienen la de la Primera Guerra Mundial, ¿no? De retirada y un cuerno, la han traducido alguna vez, creo que es to the hell, ¿no? Retreat to hell. Bueno, aquí le cuenta la leyenda, o se publicó así, ¿no? Que un periodista de Time le preguntó si se estaba retirando, ¿no? Al general. El general Smith no está en primera línea, él dirigía las operaciones desde Hunam, y entonces le contesta al periodista: ¿retirada, diablos? Simplemente estamos atacando en una dirección diferente. Claro, eso lo dice un italiano y te dice sí, ¿no? Sí. Que nos metimos tanto. A ver, claro. También yo reinterpreto dos cosas. Una, que puede ser la bravata, ¿no? Nosotros nunca nos retiramos. Y otra, que es que estaban rodeados y iban a tener que... Exacto. Claro, que la salida sería una lucha ofensiva. Bueno, o una lucha ofensiva por la gente que les ha acercado. También lo entiendo así, vamos. Sí, exacto. Bueno, pasó eso, se os digo, o sea, por esta carretera se tienen que abrir paso combatiendo, no es aquello de dejo una fuerza de pantalla y me retiro, no, o sea, aquí tenías que, los que se retiraban tenían que combatir, y no sabían bien qué se iban a encontrar, qué trampa les habían preparado los chinos, y básicamente Chosin es eso, es una batalla de emboscadas y o sea, aparte de los asaltos nocturnos, en estas primeras fases cuando las posiciones están un poco más estáticas, pero luego una vez se tienen que replegar, también se convierte eso en una batalla de emboscadas y de lucha por pasos de montaña y puentes. General Smith sé que luego eso intentó después de la guerra matizar un poco la situación. Luego también pasaría en Vietnam, en He Sang, cuando en la ofensiva del Tet lo rodean ahí cerca de la frontera de Vietnam del Norte, que también se hablaba de, los marines pueden tener un nuevo Dien Bien Phu. Y ellos dirán que eso nunca fue un Dien Bien Phu, que ellos pudieron suministrarse por aire bien, perfectamente todo, y que tampoco llegaron bien a estar rodeados como los franceses en Dien Bien Phu. O sea, también vemos que el cuerpo de marines tiene bastante orgullo y lo demuestran siempre que pueden. Pero bueno, en realidad es eso, aquí tenían que abrirse paso combatiendo. ¿Y a qué ha sido eso? Los nuevos drones de los reverdes. Oye, espero que sea lo último, ¿eh? Bueno, nosotros ya hemos cumplido por hoy. Eso, que lo defiendan otros ahora. En la pasada guerra nos endiñaban mejor. Joder, antes pagaban más, ¿eh? Y yo, pues, pon el Casu Belli ese guapo mientras tomamos algo, ¿no? Se me ha agotado la batería. Pon el tuyo mientras lo cargo un poco, anda.
que no tengo el fan y hoy es viernes de fan. Pues yo creía que te lo hiciste ya, con todo el rollo ese que me pegaste la vez pasada. Es que en un mes me faltaron 3 pavos para escuchar Quevedo y ya ves. Mira las amigas del party, ella se quedó mirando. Vale, que hace un año que me gorroneas los fans, vamos. Mira, eso escucha a Lola Índigo en bucle. La Virgen, solo te falta la diva rebelde. ¿Ya no te suscribiste más o qué? Que me daba rollo. Yo creo que no te van a castigar, tranquilo. Lo que no sé es si voy a poder escuchar lo que me he perdido. Sí, claro, igual que un fan nuevo. Ah, joder, y yo escuchando el podcast del vaquerizo. El intelectual. Es gratis. Sí, es que es una realidad social Es que me pagan por escucharlo, pero es una mierda. Joder. Pero ahora que lo dice hay una cosa. A ver, es que en la trinchera de al lado le tomo prestar móvil al sargento y no tiene el iVoox porque es de fuera. Yo puedo ponerlo en Pocket Cast o en Apple Podcast o en Spotify. Sí, claro, y los episodios para fans también, ¿eh? Yo no joda. ¿Sí, Quillo? Que sí, hombre, que si estás apuntado a los fans, sí, además es fácil, ¿eh? ¿Fácil? ¿Está para nosotros? Vamos, que si pude yo, pueden todos. Y si no, les escribes a los Casus Belli que te mandan un tutorial así, facilito. Oh, mola. ¿Y sin publicidad? Y sortean cosas. No joda. De gratis. Sí, cada mes, a todos los fans. Juegos de mesa, revistas, videojuegos. Anda, y oye, una cosita. Es que un amigo que era de la vieja guardia... De la primigenia, de aquellos de antes del 2020. Sí, de eso, de los que pagan todavía renta antigua, que dice que un día le pasó no sé qué con la tarjeta que no podía pagar y se le anuló la suscripción. Eso me pasó a mí, les escribí. Y te mandaron a la mierda. No, pude darme de alta otra vez con la tarifa mínima. Que uno ya es de la vieja guardia, como dices tú. Ah, ¿y cómo lo hiciste? Pues nada, le mandé un correo al mail ese que salen los episodios y solucionado. ¿Y siguen teniendo 500 episodios de histórico? Que va. Ve, ya sabía yo que había algo ya. Que no, que ahora son como 1000 y cada viernes el exclusivo, como siempre. Tío, pues me apunto de nuevo. A ver, nombre de usuario, tigretrianero71@gmail.com. Tío, que viene otro dron, vámonos. ¡Ya, su puta madre! Conduce tú, que estoy acabando de inscribirme. ¿Pero ahora? Que llevo muchas pocas atrasadas y luego se me olvida. Venga, sube al Land Rover, ¡pam! ¡Que nos matan! Pues tenemos a los marines que inician la retirada o no retirada, porque ya vemos cómo se lo tomaba el general Smith. Y el primer paso, siguiendo esta ruta tan complicada hacia Ugarurri, es tomar el paso de Toctón. Bueno, más que tomarlo, ahí estaba resistiendo la compañía Fox desde el primer día y había sido muy castigada por los chinos, había tenido que aguantar asaltos continuos, pero había conseguido aguantar y era un punto clave para avanzar esta ruta. Digamos, esta será más o menos la dinámica de todo este repliegue desde Chosin, ¿no? De tener que abrirse paso combatiendo, los chinos disponiendo, eso por parte de los marines, por parte de los chinos disponiendo emboscadas continuamente o asediando los puntos donde había alguna posición de los marines. Para este paso de Toctón se forma un destacamento para liberar a la compañía Fox, que son unidades básicamente el primer batallón del 7º regimiento de esta primera división de marines, al mando del teniente coronel Raymond Davis, y lo que hacen es algo tan tópico, ¿no? Que si el enemigo espera que vengas por un sitio, pues tú avanzas por otro. Aquí los marines sí que es verdad que dependían mucho de la carretera para sus vehículos, pero aquí, bueno, hacen, como es una operación de infantería, lo que hacen es que avanza este primer batallón fuera de ruta, o sea, campo a través, que eso sí que lo habían hecho, como hemos comentado, los chinos sí que para sorprender a los marines lo habían hecho a la hora de organizar y de infiltrarse por sus líneas, no atarse a las carreteras, y ahora les pagan con la misma medicina a los marines estadounidenses. La marcha comienza, que digamos el inicio oficial de este repliegue de marines es el 2 de diciembre. Esta marcha es nocturna, o sea, ya se organiza la noche anterior, y este batallón marcha en unas condiciones muy duras, ya no solo por
por ir campo a través, montaña a través, si tenemos en cuenta todo toda la orografía de la zona de Chosin. Y además es que estaban, pues con estas condiciones tan duras que combaten a 25 grados bajo cero. Atacan de noche, también devolviéndoles a los chinos con su propia moneda, y consiguen recuperar la posición y liberar o reunirse, como lo queramos ver, con esta compañía Fox, que había estado bajo asedio 5 días, desde que todo empezaba el 27 de noviembre, y había sufrido 118 bajas, de las cuales, de un total de 240 hombres, y de las cuales 26 habían fallecido en combates con los chinos. Con este paso de Tocton tomado, ya avanza el resto de la columna principal de marines, que son el 5º y el 7º regimiento de estas posiciones más avanzadas para reunirse con el resto de la división en este punto clave de Ugarurri. Y aunque habían asegurado esta posición, pues igualmente tienen que seguir combatiendo, y la propia orografía hace que el avance sea muy penoso, muy costoso. Les cuesta, para recorrer una distancia de 23 kilómetros, unas 59 horas y llegar a este punto clave de Ugarurri. Desde ahí, el 5 de diciembre es cuando ya se han podido ya reunirse toda la división en esta base logística de Ugarurri, y era el primer paso, ¿no?, para iniciar esta evacuación, esta no retirada, era dirigirse al puerto de Hunnam, que está al noreste de Corea del Norte. Es el más importante en esta parte del país, y de hecho digamos que era la base logística por donde les llegan los suministros por mar, y luego, pues, siguiendo esta main supply route, como llamaban ellos, a la carretera principal hacia Chosin, les llegaban los suministros. O sea que ahora básicamente están desandando su camino desde que habían hecho antes. Y con los chinos pisándole los talones, vamos, en un terreno que todavía es bastante montañoso y todavía es muy frío. Sí, tienen, o sea, digamos que en Ugarurri se habían reunido, pero ahí seguían bajo asedio chino. O sea, los chinos seguían atacando esa posición. Habían conseguido los marines construir la pista de aterrizaje, con la que eso les había sido vital para poder tener suministros y evacuar heridos, pero ven que la posición ahí es insostenible, y prácticamente están 24 horas antes de volver a iniciar la marcha, porque es eso, los chinos lo que quieren es dejar fuera de combate esta pista de aterrizaje, y están presionando y les van pisando los talones. Y ya no solo con esta infiltración que vengo explicando desde el principio, o sea, no solo es que, digamos, los vayan persiguiendo detrás suyo, es que, o sea, lograban infiltrarse por todos lados. O sea, tenemos este punto en Ugarurri, que es la base que hemos conseguido mantener, pero, digamos, al norte y al sur hay posiciones enemigas. O sea, está el enemigo, o sea, toda la ruta nos están esperando. De hecho, las principales acciones se van teniendo lugar aunque las emboscadas son continuas, los principales puntos de paso es donde se van librando los combates. A este tramo de la final de la MSR le llamarán el Hellfire Valley, el Valle del Fuego Infernal, para que nos hagamos una idea de todo lo que pasa, lo que les cuesta combatir a los marines. Y bueno, tienen en este último, uno de estos últimos puntos a superar es el paso de Funchilin. Funchilin, sí. Sí. Que aquí era imprescindible, o hasta entonces,
la manera de franquearlo era a través de un puente. Pues bien, aquí los chinos lo habían volado. La solución que encontraron es que evidentemente no solo habían volado el puente, sino que tenían sus posiciones y los están esperando. Claro, poner a construir a un puente a los ingenieros, había unidades de ingenieros con la división de marines, evidentemente, pero ponerlos a construir bajo fuego enemigo era prácticamente construirlo desde cero era prácticamente una tarea imposible. Así que lo que hicieron, la solución que encontraron es lanzar secciones prefabricadas del puente desde el aire, desde aviones de transporte C-119. Los Boxcars, sí. Sí, y a partir de ahí, digamos, las iban juntando, pero aún así lo tuvieron que hacer bajo fuego enemigo, como se decía. Pero bueno, podían ir más rápido y así consiguieron pasar. También lo que, para aliviarles un poco la presión en este paso de Fuchilin, se iban enviando, incluso un poco antes ya del paso, se enviaban ayuda desde el sur, columnas de apoyo, que aquí, por ejemplo, vuelve el 41 Comando de los Royal Marine británicos, vuelve a tomar partido en estas acciones de intentar reunirse con el grueso de la columna de marines. Y aquí principalmente el objetivo es de esta fuerza de socorros, eso es distraer efectivos chinos y facilitar el repliegue de los marines. Superan este paso de Fuchilin y hacia el 11 de diciembre es cuando las últimas unidades de los marines consiguen llegar. O sea, estamos hablando de total repliegue desde que se da la orden el 2 de diciembre, 9 días de repliegue y 5 en este último tramo por el valle por el Hellfire Valley. Allí les están esperando o empiezan a evacuar en barcos. Ya la presión militar china es menor en este punto de Hunan, también porque pensemos que todo el apoyo aéreo que les había venido venía de portaaviones y aquí pues ya no solo es que cuenten con la cercanía de la aviación, sino de que ya está toda la US Navy destacada en la zona que les puede prestar más apoyo aéreo, apoyo artillero, perdón. Y aéreo también, ya de paso. Sí, pero bueno, el rollo son los cañones que le van a cubrir. O sea, quiero decir, si con los aviones podían alcanzar, cuando lo permitía el clima, podían alcanzar, digamos, los puntos de Chosin con relativa facilidad en cuanto a su alcance, pues ahora además tenían los cañones a cercanía de los cañones del resto de buques. Quería decir eso. No, contundente, la verdad contundente. El apoyo naval va a ser importante para, como mínimo, de decir, oye, los tenemos aquí ya no estamos hartos de que nos cerquen por todas partes. Y bueno, aquí lo que tenemos es lo que, bueno, ya vemos que los marines se enfadan si les recuerdas Dien Phu. Aquí se enfadan, sí. Lo mismo. Sí, aquí si les hablas de un Dunkerque. Sí. Porque, a ver, que evidentemente las fuentes que tenemos son siempre, ¿no?, anglosajonas, ¿no?, o estadounidenses. Claro, ellos lo presentan como un ejemplo de retirada organizada. Es verdad, digamos que la división de marines en ningún momento pierde la cohesión de combate, pero bueno, es de todo lo que es ni un mes antes o lo que la famosa promesa de MacArthur, sí, bueno, un mes más o menos, a mediados de octubre, de a casa por Navidad, en ese momento ya no se cumple. En todo caso, lo que se cumple es que precisamente cuando se completa esta evacuación es el 24 de diciembre, que es cuando ya han embarcado. Sí. No solo las tropas del 10º Cuerpo, sino también a otras unidades de la ONU, porque nos hemos centrado en Chosin, pero toda la contraofensiva, digamos, en toda Corea del Norte, en todo, desde de hecho también se conoce así como la gran contraofensiva del Yalu, obliga a la ONU a hacer una retirada. Pero bestial. Bestial, sí. De hecho, el
el octavo ejército, el que está en otro lado, la unidad rival del 30 Cuerpo, tiene el dudoso honor, como se dice, ¿no? de protagonizar la retirada más larga de una unidad estadounidense. Que mira. Oye, un récord. Sí, más de 100 kilómetros. 112 creo recordar que era. Y eso, bueno, como os decía, se completa esta evacuación de las tropas de la ONU, y también que es una de las grandes evacuaciones por mar de la historia. Se llega porque también hay, ya no solo por las tropas, me refiero al número total de gente evacuada. Ajá. Y de barcos, ¿no? Porque creo que son como unos 200 barcos coordinándose. Eso no lo hace cualquiera. Vamos, eso no es... No, aquí sí. Aquí realmente el esfuerzo es enorme para reagrupar o sacar directamente a esta gente, porque también además, por ejemplo, o sea, es que solo la división de marines además tenía unos 1.000 vehículos o 10.000 toneladas de equipo vario, veo en algunas de las fuentes que he consultado. Como os decía, eso, hay también 100.000 civiles, unos 100.000 civiles, entre 86 y 100.000 de norcoreanos que huían de los combates. De toda, digamos, de toda esta zona cercana al río Yalu, no solo de Chosin. De hecho, en Chosin tampoco es que estuviera especialmente habitado, porque era eso, como hemos visto, eran zonas eran aldeas pequeñísimas, o incluso a veces ni eso, eran casas tipo caseríos, masías, o estas grandes casas que podemos imaginar en algunas zonas de España. O sea, eran como fincas más aisladas. Y bueno, una zona montañosa. Sí. Hay un embalse por ahí perdido que es importantísimo, pero que no es que sea la zona más habitable del mundo, desde luego. No, ese es el punto. El embalse tenía esta importancia, que era de estos que la hacía llegar a sospechar que podían interesar a China, porque proporcionaban energía hidroeléctrica al norte de China, Manchuria y otras zonas, que eran las zonas industrializadas. Pero no se estaba luchando por grandes poblaciones. De hecho, creo que aquí en esta operación hay el SS Meredith Victory, que llega a hacer en el viaje de evacuación, llega a llevarse a 14.000 refugiados. Y creo que tiene el récord, diría que no se ha superado, pero tiene el récord de la evacuación más grande desde tierra por un barco. Por un solo barco, joder. Por un solo barco, sí. No, es una burrada, lo veas donde lo veas, vamos. Ni ahora mismo los grandes, estos cruceros donde meten en habitáculos pequeños, tienen. Es una animalada, pero bueno, oye. Lograron hacerlo, una hazaña. Hay que decir que es una retirada, señores, pero bien, la retirada sí, es eso. Ellos suelen hablar de evacuación, las fuentes. Bueno, sí. Pero bueno, también, o sea, el propio presidente Truman tiene que dar una declaración de emergencia nacional para la firma el 16 de diciembre para movilizar más recursos. Y bueno, MacArthur, que él mismo había dado la orden de evacuación, también, ¿no? Pues ya sabemos, aunque digamos que aquí estaba menos crecidito que hace unas semanas antes, pero por ejemplo sí que felicita públicamente al general Almond, al comandante del 10º Cuerpo, porque había logrado movilizar entre 6 y 8 divisiones chinas que podían haberse lanzado sobre Hunan y haber causado un perjuicio mayor a las tropas de la ONU, que se hubiera cortado la retirada. Pero bueno, ya sabemos aquí que cada uno cuenta su rollo, claro. Sí, cuenta su rollo, pero bueno, que es eso, que era una retirada también, por mucho que dijera el general Smith y bueno. Desde el punto de vista chino, ellos también hablan de victoria. O sea, claro.
Hombre, ellos han conquistado el terreno, está claro, a costa de muchas bajas y tal, pero han conquistado el terreno. El objetivo lo consiguieron. Sí, o sea, era lo que les preocupaba, que era alejar a los estadounidenses de su frontera. O sea, estaban haciendo de récord, por lo que hemos visto. Y lo que digamos aquí es que, pues, se envalentonan. O sea, ya desde el punto de vista, o sea, ya podemos dar con esta evacuación del 24 de diciembre, digamos que es cuando se pone fin a la batalla de Chosin. Bueno, algunos te la ponen un poco antes, entre el 11 y el 13 de diciembre, cuando se completa la llegada, y eso, hay quien la alarga hasta el 24, que es cuando se completa la evacuación desde el puerto. Pero desde el punto de vista chino, claro, esto es un aumento de moral, aunque bueno, las bajas habían sido terribles. Las reconocidas oficialmente por los chinos son 40.000. 40.000 dijo Mao, sí. Yeah. ¿Bajas o muertos? Porque yo tengo aquí puesto bajas. Sí, bajas, reconocen, perdón, 7.000 muertos y 40.000 bajas. Sí, luego sí, con las bajas hay fuentes que afinan más, tanto por un lado como por el otro, porque por ejemplo hay quien te dice que son 15.000 heridos en combate, o 14.000, perdón, y unas 30.000 por non-battle casualties. Sí. Esto que los anglosajones distinguen tanto de la congelación, Sí, no en combate directo. ¿no? Sí, pruebas de alimentación también, tanto unos para otros, porque bueno, también recordemos los problemas con las raciones, las conservas, que no habían bases que no estaban bien preparados para el frío estadounidenses me refiero, y se dañaban con las bajas temperaturas, pero los soldados en posiciones aisladas a veces se las comían, presas de la necesidad, claro. Y esto les causaba graves problemas estomacales que te dejaban fuera de combate, nunca mejor dicho. Sí. Por el lado estadounidense también hay las bajas, hay 1.029 en combate de los estadounidenses, hay unos 4.500, 4.600 heridos en combate, y luego hay unos 7.300 de estas bajas también de no combate. Pero luego, perdona, hay más de 4.500 desaparecidos. Sí, claro, eran posiciones, sí, que no... O recordemos todo al séptimo regimiento de la unidad del US Army que cubría el flanco derecho de los marines, que es prácticamente aniquilado, sí, bueno, sí. Que sufre muchas bajas. Ahí también hay muchos desaparecidos, porque tienen ahí sí que los están a punto de desbordar, y como hemos visto se tuvieron que retirar de manera precipitada. En cualquier caso, vuelvo a la perspectiva china, el análisis que hace Mao y el general Peng Dehuai es que, bueno, que su estrategia había funcionado, y que, bueno, que podían causar muchas bajas y muchos problemas a las fuerzas de la ONU, y ellos pues continúan su avance. La contraofensiva, digamos, no se detiene con esta evacuación, porque también hay otras tropas de otros contingentes de la ONU que se repliegan por tierra, pero en este correcalles, que es el primer año de la guerra de Corea, pues el avance chino les lleva hasta a ocuparse Seúl. Sí. Ya sería la tercera batalla de Seúl. Sí, y habrá más, vamos. Sí, habrá dos más. Sí, luego volverá a recuperarlo las fuerzas de la ONU, luego lo intentarán las fuerzas chinas y norcoreanas, pero aquí ya se está encarando. Bueno, de hecho las fuerzas chinas lo que sí que han aprendido, que a veces el ataque, para intentar minimizar bajas, no tenía que ser tan extenso como habían hecho pues en estas ocasiones aquí, contra una división entera de marines o contra otras grandes formaciones en el frente. Lo que harán a partir de ahora
no renunciarán a su superioridad numérica, porque era su principal baza, pero lo que harán en estos siguientes 6 meses de combates, lo que será ya, si nos adentramos en 1951, es van buscando las zonas, los puntos débiles del enemigo en el frente, y ahí es donde concentrarán sus esfuerzos. Aquí, digamos, habían actuado como más fuerza, con más fuerza bruta, aún así siempre intentando minimizar con asaltos nocturnos, avanzando por el día o por bosques durante el día, donde pudieran esconderse de la aviación y lejos de rutas más conocidas. Pero a la hora de combatir sí que se volverán un poco más selectivos. Con todo eso también, uno de los motivos de los que se acaban estancando es el gran número de bajas que van teniendo y que van acumulando a lo largo de la campaña, y que llegará un momento, pues eso, que será recomendable incluso para alguien de ideas más fijas o con la mentalidad de Mao de que el sacrificio pues incluso tiene un límite, ¿no? Sí, por decirlo sí. de alguna manera. No, que no puedes aniquilar a tu ejército. Y luego también hablaban, yo cuando lo leí por parte de, que claro, cualquier los estadounidenses, pues los chinos o los norcoreanos, los surcoreanos, cogen la libreta y apunta. Dice que he hecho bien, que he hecho mal, que no sé qué, que podemos aprovechar, como has dicho tú de los chinos, que han reestructurado sus movimientos para las próximas veces. Entonces lo que tienen es que tienen que mejorar sus líneas logísticas. Los chinos, por mucho que estén al lado de China, pero tienen que las líneas logísticas tienen que llegar, tienen que gastar más munición de la que prevén. Eso ya lo tenían aprendido los estadounidenses, porque saben que sus propios soldados son de gatillo fácil, pero necesitan más munición. Y por supuesto hay que renovar el ejército como sea. No puedes ir ahí con alpargatas y un subfusil, ¿no? Fabricado para Leningrado o algo así, ¿no? O sea, tienes que, dentro de lo posible, tienes que armar mejor a tus fuerzas. A ver, fueron con lo que tenían. En ese momento los chinos, ya lo contaste, que pues fueron con lo que tenían, pero bueno, más o menos les fue bien. Aunque con un número de bajas, consiguieron sus objetivos estratégicos y a lo mejor parciales, a lo mejor se creían que iban a reinvadir toda Corea, eso ya no lo sé, pero sí de expulsar sobre todo a los estadounidenses de sus fronteras. Eso es lo que quería decir con este envalentonamiento de Mao tras Chosin, ¿no? De lo que les dio la campaña, de que ven al principio, eso pues al final, antes de iniciar el ataque contra las fuerzas de la ONU, seguramente Mao era aquello de si vuelven que vuelvan más allá del paralelo 38, o sea que de hecho es cuando China empieza a amenazar de no crucéis no crucéis el paralelo 38. Y aquí, bueno, pues después de Chosin sí que dice, pues mira, igual sí que conseguimos la victoria total, los podemos expulsar, y también aquí a nuestros aliados norcoreanos, bueno, pues mira, conseguimos el objetivo de unificar Corea con un régimen comunista. Sí, sí. De hecho, también hay autores que, ahora que en estos días, años que vivimos, ¿no? Que se habla tanto de la modernización militar de China, ¿no? Sí. Hace poco que han estrenado su tercer portaaviones. Sí. Pues hay quien te habla que una primera movilización del ejército chino es consecuencia de estas lecciones en Corea. Puede ser, sí. Digamos que va hacia una fuerza más convencional, la que, por ejemplo, es verdad que digamos que al ejército chino no lo hemos visto mucho en acción, precisamente desde Corea, sí, por suerte. Pero digamos que en el ejército chino que vemos en la guerra del 79, la invasión de Vietnam, es una fuerza más convencional, porque aquí es un ejército que aún viene con el fervor revolucionario hacia un año que había ganado la guerra civil a los nacionalistas, y bueno, la guerra de Corea yo les coge pensando en la invasión de Taiwán para acabarla del todo, la guerra civil china. Pues hay eso que quien habla de la primera modernización del ejército chino hacia una fuerza más convencional viene aquí de esta guerra de Corea. Luego la segunda, la que estamos viviendo
nosotros ahora, o no sé si es la segunda, pero bueno, es hija de la tormenta del desierto y de la guerra de Kosovo, de que vende, ostras, que igual tener muchos tanques no basta, o sea, que hay que tener, que te tienes que sofisticar un poco, y más si ya estás pensando que tu gran rival puede ser Estados Unidos. Y a la inversa pasa un poco igual, me refiero a los estadounidenses habían menospreciado a las tropas chinas. Era el propio MacArthur, que no los llamaba eso, el ejército de campesinos, ¿cómo les llama? Sí, creo que así, ejército de campesinos, sí, ¿no? Puede ser. Sí, creo que utiliza también otra profesión así, y en tono despectivo. Y era una misión compartida por muchos oficiales. Y aquí se habían dado cuenta que claro, que tienen que salvar a los marines como sea. Y la logística china, eso es muy precaria. Y de hecho no obtienen el gran éxito con los marines, o no logran el plan, no tanto por los movimientos de tropas, sino porque realmente la carencia que tenían de armamento pesado, y luego que su línea de abastecimiento era... Los camiones tenían pocos, y tampoco querían arriesgarse eso a exponerlos por carreteras estrechas, que serían blanco fácil de la aviación, porque era aquello... En la zona Chosin, la carretera es esta, o sea, no te vamos a pillar si vienes con camión. Con lo cual utilizan también, pues, o carros o directamente porteadores. O porteadores, sí. Que llevaban... O mulos o cosas así, que es lo típico que luego tú te lo comes, vamos, llega allí y transporta y te lo comes. Y dices, bueno, tracción de mamíferos, vamos. De 2 o 4 patas, pero sí. Y es lo que ven, que sí, que necesitan. De hecho, en comparación es más moderno el ejército norcoreano que invade en junio que el ejército chino. Vas que eso, el ejército coreano también ya lleva muy desgastado a este final de 1950, pero bueno, que es eso, que China ve que necesita una primera modernización y acercarse al ejército moderno, el que puede ser en los 60, 70, que tenemos en la mente todos. Va ahí en ese momento, bueno, a ver, China seguía muy bien con Stalin. Stalin, por lo que sea, les deja todo lo que piden los chinos. Y, hombre, está bien, Stalin yo creo que está pensando en salvaguardar bien su flanco sur y oye, pues si China es el megacolchón que le va a evitar todo y va a distraer tropas, pues genial, ¿no? Y le va a ayudar a la modernización. Mao le pide, no, quiero hacer aviones, quiero hacer tanques, quiero hacer fusiles, quiero incluso, luego eso ya de dentro para ellos, ¿no? No quiero acabar dependiendo de los soviéticos en una segunda fase, y que es lo que pasó luego, y queremos nuestros centros de investigación, ¿no? Para ir haciendo a partir de la tecnología que queramos, y a la conclusión de que tienen que modernizar a este ejército, y que vale, la masa, si la tienen, la utilizarán, pero si encima el armamento es un armamento moderno, y hacerse un ejército más nosotros lo llamamos occidentalizado, pero sí, podemos llamarlo así. Si quieres, es decir, lo que se ha visto en Europa, carros de combate, muchísima artillería, operaciones aerotransportadas, etcétera, pues todo eso es lo que va a atender, y son lecciones no solo del embalse de Chosin, sino de todo Corea. Sí, es lo que de Chosin, y a partir de en los siguientes 6 meses sobre todo, que serán aún que duran aún las principales operaciones, que luego la guerra más o menos estanca bastante en Corea. Y eso, y lo que comentabas de la URSS, sí, de hecho es de las exigencias de Mao que hace a Stalin, de bueno, nos equiparás tú o nos darás apoyo tú, y Stalin, bueno, hará aquello nos envió apoyo aéreo, pero de aquella manera, que no parezca que eran soviéticos. Sí. Tenían nombres coreanos. Sí, incluso insignias norcoreanas, y que a los pilotos les decían que hablaran norcoreano, pero... Sí, a las 2 semanas le dijeron, oye, no. No, sí. No, dice, total, las radios tampoco son tan buenas, no nos van a... Y ya saben que al final, al poco tiempo ya sabían quiénes eran. Sí, se mantuvo en secreto, creo que hasta los 90, con la caída de la URSS, de Rusia, no se desclasificó
Yo recuerdo haber visto un documental que un piloto estadounidense decía eso, pues si les escuchábamos y les interesaban las comunicaciones y hablaban en ruso. Sí. Que sí, que desclasifiquen a lo que quieran, pero que ya lo sabíamos. Y a ver, yo las enciclopedias que tengo de los 80, de estos, de las británicas, ya lo decían que eran soviéticos, ¿no? Entonces comparaban porque empezaron a comparar, bueno, las bajas soviéticas con las bajas de los pilotos chinos no era lo mismo, y de los pilotos norcoreanos no sé qué. Ya lo sabían. Lo que pasa es que sí que en ese momento, yo supongo, y sí que es verdad que la gran mayoría de literatura que sale de la Unión Soviética, que cogí yo para la miniserie del MiG-15, sí que eran pues a partir de los 80, que empezaban a escribir pues, sus memorias y tal, les hacían, hay grabaciones de la televisión rusa, hay entrevistas y tal, y lo que pasa es que decía, bueno, es que en ese momento no se podía decir, aunque lo sabíamos los dos, porque sería escalarlo. Te voy a decir, claro, estamos enfrentándonos ya contra los soviéticos, es una escalada en todo ámbito. Yo creo que se sabían, y no solo soviéticos y estadounidenses, sino que más gente, pero si tú decías al mundo, estamos enfrentando ya, podía ser terrible, podía estar preparando o incluso presionando para esa guerra. Sí, ahora eso, cuando leía para preparar el artículo y luego, bueno, eso que vas leyendo, lecturas derivadas que haces, también por ligarlo un poco a la actualidad, ahora cuando estamos grabando esto, es 2025, que se habla de si escala el conflicto con Rusia o no. En Ucrania me refiero. Lo que sorprende, claro, no sé si es una construcción a posteriori o algo, es que tenían como muy claras las reglas de enfrentamiento o de escalada en la Guerra Fría, o por lo menos iban con los dos con pies de plomo. O sea, ninguno quería perder, evidentemente, pero ninguno quería que aquello se saliera de madre. Más allá de eso, del MacArthur de turno, que pediría bombardear a China, y bueno, y así le fue luego, ¿no? Que acabó destituido. Pero, por ejemplo, tanto Estados Unidos como la OTAN lo que querían, o lo que estaban pensando es que las cosas se iban a decidir en Europa. Que la guerra se empezaría, es cuando lo deciden en otro momento, la Tercera Guerra Mundial, y sería en Europa. Que en el frente asiático les había cogido como un poco a contrapié, bien más o menos. Y es eso, y luego ni Stalin ni querían una escalada, y era aquello de, bueno, pues sí, aquí hay rusos o tal, pero miramos hacia otro lado, si hay... Stalin sí que se compromete, bueno, si te atacan en China sí que te daré más cobertura. Claro. Pero... pero para el resto no, a lo mejor, oye, ¿y me ayudas para Taiwán? Oye, pues yo no sé cómo te puedo ayudar para Taiwán, no, ayúdame para ayudar, mira, yo te doy cosas y tú se lo pasas, pero que se encargue el ejército, el Vietmín en ese momento, y en el otro momento los no sé qué y los indios de estos, los que sean, vale, tú encárgate, pero yo no... Ten el patio, más o menos, luego ya otras administraciones soviéticas pues ya se encargarían de, vale, pues vamos a apoyar a Vietnam ya seriamente, o vamos a negociar con India, por ejemplo, cuando cuando en los 60 se rompe la historia con China, ¿no? Vamos a hacer la jugada, la carta india, ¿vale? O cosas así, pero bueno, es que es muy loca la geopolítica de ese momento, desde luego, en Asia, Sí, de hecho, eso también Corea es que China entra como actor ya de pleno derecho en la Guerra Fría. Sí. Aunque en un primer momento parece que va a ser más o que igual es más dócil con la URSS, pero bueno, no tardará tanto ya en eso a marcar perfil propio, que también como se dice ahora. Exacto. Y eso, y básicamente, y desde la perspectiva estadounidense, eso de que también se tiene que, a partir de Chosin y de Corea, toma nota de que tiene que tomarse en serio a China. Sí, es otro actor más. Que luego ya todos sabemos que es Estados Unidos quien juega la carta a China contra la Unión Soviética. O sea que eso va dando vueltas y sí. Pero eso será para otro, para otro episodio, Iván. Más temas, tanto. Jugaremos al ping pong, que eso. Exacto. Yo supongo que la mayoría ya sabéis de qué hablamos, y si no, lo veis en Forrest Gump, que lo retratan, es muy divertido. Bueno, Iván, pues muchas gracias por esta perspectiva de... A ti, Dani, un placer de haber estado aquí explicando esto
no es solo una batalla más, sino creo que ahora que se habla eso mucho de la rivalidad entre China y Estados Unidos, pues le das una perspectiva y también aprovechamos la efeméride y cogemos un poco de perspectiva histórica que creo que siempre va bien para entender mejor todo. Exactamente. Bueno, pues ahí te dejamos a la espera de lo próximo que vayas publicando y ya, por supuesto, de lo próximo que vengas a proponernos para grabar, como siempre. Pues Iván, un placer, y a vosotros, pues nada, darles un like, comentad, compartid, si no estáis como fans, pues darle un vistazo a todo lo que tenemos, a esos 800 o 900 episodios exclusivos para fans y ese Casus Belli Fans todos los viernes, y nada. Os esperamos en el próximo episodio de Casus Belli. Hasta la próxima.